Hola a todos y bienvenidos un día más a este tiempo de meditación, de estudio de la palabra de Dios, este espacio que siempre apartamos para estudiar y profundizar en las Escrituras y extraer de ellas esos mensajes que nos levantan, que nos fortalecen y que nos ayudan a crecer. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida en nombre de la Iglesia Iré a este canal, no sin antes pedirles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta a nuestro contenido y también que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho. Y bueno, también invitarles a que hagan parte de nuestro club de lectura. Toda la información para el club de lectura y para adherirse a él está en la cajita de comentarios, está en la cajita abajo de este video. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio del libro de los jueces. Hemos visto cómo ya el pueblo de Israel, en la historia del pueblo de Israel, cómo conquistaron la tierra prometida, cómo se les fue asignado el territorio. Las 12 tribus quedaron ocupando el territorio del pueblo de Israel. Y bueno, finalizando el libro de Josué, nos relató la muerte de Josué, la muerte de este gran líder que los acompañó durante este proceso de conquista de la tierra prometida y cómo pues el objetivo fue cumplido, como Dios nos dice la palabra en Josué que Dios cumplió todas sus promesas y no quedó ninguna promesa de parte de Dios por cumplir. Josué asimismo les renueva, les dice al final de su vida como que deben renovar el pacto y hacen un compromiso, una ceremonia de renovación, hacen un compromiso y renuevan el pacto para iniciar una nueva etapa. Fallece Josué, pero el pueblo tienen que seguir estableciéndose, tienen que seguir viviendo, porque a fin de cuentas, pues cuando una persona o un familiar falta, pues la vida sigue. Y uno de los objetivos que el Señor les marcó al pueblo de Israel a través de Josué era que no se alejaran de Dios, que continuaran sirviéndole, que continuaran ahí con el Señor. Y, y vamos a ver entonces en el libro de Josué cómo todo ese proyecto pues realmente fracasó, porque el libro de los jueces pues eso es de lo que nos habla, de el gran fracaso que tiene esa siguiente generación en cuanto a la búsqueda de Dios. Eh, ¿Qué significa o qué nos encontramos en este libro de los jueces? Bueno, nos encontramos una serie de personajes que son luchadores por la libertad. Vamos a ver que el gran tema del libro de jueces es pues la apostasía, pero también la gracia admirable de Dios en recobrar y restaurar. Vamos a ver cómo a través de este libro, pues primero lo que vamos a ver es la decadencia del pueblo de Israel, como en los primeros capítulos se nos muestra que no obedecieron conforme a lo que Dios les había dicho en su palabra. Les había dicho el Señor que tenían que erradicar a todas las naciones que estaban en la tierra de Israel, pero ellos no lo hicieron. Y eso les trajo grandes consecuencias, porque ellos, pues, en lugar de erradicar a las naciones, pues decidieron convivir con ellas. Y, y de hecho, pues en el libro de Josué nos dijo que si ellos no erradicaban a las naciones, pues esas naciones iban a ser una espina, iban a ser una trampa, iban a ser una molestia en sus costados y en sus ojos. Y de hecho así fue. El libro de los jueces nos muestra cómo estas personas, cómo el pueblo de Israel se asimiló a este estilo de vida con estas naciones. Y pues les iba mal, iba en decadencia cuando ellos se olvidaban de Dios, cuando ellos decidían no obedecer, pues
las cosas empezaban a torcerse y empezaban a ir cuesta abajo. Y en ese momento, cuando iban cuesta abajo, cuando iban eh, en decadencia, pues se levantaban, clamaban a Dios y Dios enviaba, derramaba su espíritu sobre ciertas personas que se levantaban para defenderlos, para pelear por Israel, esos luchadores, esos héroes que, pues, que no fueron perfectos, pero que en situaciones y en momentos puntuales se levantaron. Hay un versículo que se repite dentro del libro de Josué y es: se levantó una generación que no conocía al Señor. Y hay otro versículo que más adelante, casi al finalizar, bueno, casi todo el libro, está, y es que en aquellos tiempos el pueblo no tenía rey y el pueblo hacía lo que bien le parecía. Esos dos versículos nos dan como el contexto histórico y cultural de lo que sucedía con la sociedad en este libro de los jueces. Entonces vemos cómo cuando tenían la más grande necesidad, cuando estaban en ese momento de decadencia, de angustia y de dolor, pues ellos clamaban al cielo, clamaban a Dios, y Dios hacía un milagro y les enviaba un hombre que venía y luchaba, liberaba, les daba victorias, pero una vez que tenían la victoria, pues se relajaban, vivían eh, un tiempo de alegría, un tiempo de paz, pero luego volvían otra vez a lo mismo. Y esto se convierte en un ciclo interminable, en un ciclo de subidas y bajadas. Estaban bien, tenían momentos de angustia, clamaban a Dios, Dios enviaba un libertador, el libertador venía y hacía su proeza, y luego volvían a estar bien, volvían a estar mal, etcétera, etcétera. Ese es un ciclo interminable que no paraba. Y al final, pues, del libro, bueno, el libro nos muestra esa serie de personajes como Sansón, como Gedeón, como Jefté, Ahod, y también, pues, dentro de todos esos personajes aparece una mujer llamada Débora que, que nos hace ver eso, el ciclo interminable de subidas y bajadas, pero en general vamos a ver eh, la decadencia del pueblo de Israel. Y el libro pues termina con, con unos capítulos bastante fuertes, unas historias bastante oscuras, donde se nos muestra pues cómo estaba la sociedad en esos días. Eh, Violencia, altos niveles de violencia, corrupción política, corrupción religiosa, eh, violaciones, violaciones, eh, violaciones sexuales bastante fuertes, cosas bastante graves. Y pues termina, o sea, nos lleva todo el libro con la idea, o termina con la idea de que el pueblo termina cansado de eso y terminan pidiendo un rey, y, y así entra entra a operar el libro de Samuel. Ahora, en medio de toda esta historia, de todo este tiempo de los jueces, pues aparece una historia que está contada aparte, digamos lo que en términos televisivos es como una especie de spin-off, es el libro de Ruth, que también corresponde al tiempo de los jueces, o sea que vamos a ver en estos dos libros, Jueces y el libro de Ruth, vamos a ubicarnos en ese tiempo y lo que sucedía allí. ¿Qué vemos de importante en este libro de los jueces? Aparte de la decadencia, aparte de todo ese ambiente decadente que estaba viviendo el pueblo de Israel, pues también vamos a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Porque nos dice en reiteradas ocasiones que el Espíritu de Dios vino sobre tal persona. Y ahí aparecen ciertos nombres. Y el Espíritu Santo se manifiesta, hace cosas poderosas, cosas grandes. Y vamos a ver que el Espíritu Santo nunca se quedó quieto. Nunca se quedó quieto tratando de liberar, tratando de organizar y sobre todo de enderezar a este pueblo de Israel. Así que es una etapa en la historia de Israel muy interesante, donde
vamos a ver, es como una especie de transición hacia la monarquía, porque al final ya, pues ya termina instituyéndose los monarcas, los reyes, cuando aparece el rey Saúl y más adelante aparece ya el rey David y se consolida la nación como tal. Así que, bueno, yo les invito a que vamos a sumergirnos en esta lectura de este libro de los jueces. Vamos a leerlo pues con mucho cuidado. Estos relatos heroicos, vamos a ahondar, vamos a mirar lo que significa cada juez, lo que significa cada personaje, y sus puntos fuertes, sus puntos débiles, y vamos a tratar de identificarnos con en esos relatos, entre los puntos fuertes y los débiles, y cómo el Espíritu Santo pues se movía para liberar el pueblo de Israel. Así que, pues bueno, yo les invito en esta pequeña introducción que hemos hecho, que, que nos empapemos, que nos conectemos con la lectura, con esta lectura apasionante de este hermoso libro de la Biblia. Así que, bueno, vamos a comenzar con esta lectura. Yo le invito a que usted se ubique, abra su Biblia y comience con la lectura. Y bueno, que el Señor les bendiga rica y abundantemente, y nos vemos nos escuchamos en los próximos capítulos. Que el Señor les bendiga.